Cuando vamos a realizar un set de uñas, tenemos que analizar con anterioridad ciertas características, al gusto de la clienta y basándonos en el diseño seleccionado. Estas características son: número 1. ¿Con qué material vamos a trabajar? Ya sea con gel, poligel, acrílico, etc. Número 2. ¿Con qué base realizaremos la aplicación? Ya sea con tips, moldes dual system, formas esculturales. Número 3. ¿De qué color será la base a seleccionar? Ya sea natural, cristal, nude, francés, etc. Número 4. ¿Qué largo de uñas se requiere? Ya sean cortas, medianas o largas, así como extra largas. Número 5. ¿Qué tipo de punta vamos a diseñar? Y aquí es donde entra el tema de hoy. En esta clase de uñas aprenderemos a realizar uñas esculturales con diferentes puntas, ofreciendo una variedad de estilos y opciones para personalizar el diseño de las uñas. Ahora bien, para realizar las diferentes puntas, primero debes de conocer cada una de ellas, como son las cuadradas, estileto, almendra, bailarina, etc. Aquí te dejo arriba para que conozcas las diferentes puntas que puedes realizar y en este video te lo explico, así que no dudes darle clic y aprender todo sobre las puntas de uñas acrílicas y postizas, si es que todavía no las conoces. Para realizar las diferentes puntas en forma escultural, también es importante elegir la forma escultural que más se adapte a ti y que te facilite el diseño de la punta al estarlo trabajando en gel, acrílico o poligel. Te recomiendo elegir formas esculturales con un buen pegamento y con unos laterales anchos y aletas amplias para que cuando nosotros estemos trabajando nos alcance a cerrar muy bien los que son los laterales en el dedo. Hoy en el mercado hay un sinfín de formas esculturales, así que te recomiendo que elijas una forma ancha para que cuando lo coloques cierre muy bien, ya que al realizar las diferentes puntas vamos a necesitar diferentes posturas al cerrar y así tengas un molde adecuado en el que te puedas basar. Otra de las características que te recomiendo que tengan tus formas esculturales es que en sus líneas traigan márgenes diferentes para realizar las diferentes puntas y así tú puedas basarte en esos márgenes para realizar las diferentes puntas que desees más fácilmente. Por ejemplo, aquí tenemos una forma universal. Como verás, tiene sus números, tiene sus patrones, pero lo que son sus aletas son muy delgadas. Así que esta no te la recomiendo porque seguramente se te va a zafar y a desprender muy fácilmente. Y más si la estás aplicando a dedos un poquito gruesos. Este tipo de formas son perfectas para cuando estás aprendiendo a hacer uñas esculturales, pero no son perfectas para cuando ya vas avanzando. Son perfectas porque vas aprendiendo cómo colocarla, pero ya para realizar unas uñas profesionales hay un sinfín de formas esculturales que te van a ayudar y te van a facilitar la colocación y la aplicación de acrílico. Además, este tipo de formas esculturales no tienen mucho pegamento, así que seguramente se te van a estar desprendiendo. Y eso te va a causar muchos problemas a la hora de estar aplicando el acrílico. Porque a la hora de estar aplicando, si a ti se te desprende la forma, puede ser que toda tu construcción se eche a perder. Y tendrás que empezar desde cero. Eso pasa muchas veces al principio, ya que es mejor volver a empezar que dejarla así. Así que lo que más te recomiendo es que utilices una forma escultural que se adapte a las necesidades que vas teniendo según cómo vas aprendiendo. Así que es muy importante tanto el pegamento
como lo que son las aletas que estén grandes, así como lo que son los márgenes para darle forma a las puntas. Como verás, para una mayor facilidad en el trabajo de las uñas esculturales, es muy importante tener unas formas esculturales que se adecúen a ti y a tus necesidades. Si se desprenden, si no se ajustan bien, eso te va a causar problemas y va a retrasar tu trabajo. Así que busca las formas indicadas que se adapten a ti, que estén completas y que tengan un buen ajuste. Ya teniendo esto, vamos a empezar con las puntas. Antes, recuerda que la práctica es la clave para mejorar tus habilidades en el modelado de uñas esculturales. Además, sigue las instrucciones específicas del producto que estás utilizando, ya que los procedimientos pueden variar según la marca y el tipo de material. Así que, ya teniendo todo listo y sabiendo qué puntas vamos a trabajar, empezaremos con el paso a paso de cada diseño de punta al trabajar con formas esculturales. Así que selecciona la forma adecuada para tu práctica y un dedo o mano de práctica para empezar a realizar la colocación de la forma, la cual es muy importante saber y aprender a colocarla según la punta que vamos a realizar. También es importante haber aprendido muy bien qué elevación vamos a estar realizando según el tipo de uña natural. Vamos a ver el paso a paso de las puntas que más nos solicitan al trabajar, así que las puntas de competencia como lo que es la Edge, la estaremos viendo más adelante. La primera punta que estaremos trabajando es la punta Coffin. Recuerda de realizar los cortes adecuados con anterioridad y realizar la colocación de la forma con la elevación indicada y adecuada. Ya colocada la forma escultural en lo que es la punta de la forma, estaremos dando la forma en C con tus tubos C, correspondiente de cada dedo. De esta manera dejamos la abertura redondeada y dejando un hueco en lo que es la punta. No lo cerramos completamente, sino dejamos la forma abierta en la punta. Vamos a estar colocando la perla de acrílico en el área de tensión y vamos a jalar el acrílico hacia punta y acomodándolo un poco con empujoncitos en el área de cutícula. Así que vamos a ir aplanándolo y marcando el acrílico para que nos quede plano. Vamos a colocar una segunda perla. Vamos a ir jalando el acrílico poco a poco y suavemente sin presionar todo el acrílico para no deformarlo, así que bajamos suavemente sin presionar mucho y con ligeros golpecitos. Este tipo de punta la estaremos haciendo de un largo del número 4, así que trata de jalar todo el acrílico hasta ese número y vamos marcando recto lo que son los laterales hacia el centro y de esta manera nos quede más angosta de la punta en lo que es la zona de la sonrisa. La segunda punta que veremos es la forma cuadrada. Aquí la forma la colocamos igual que lo hicimos con la punta Coffin. Ya que la hayamos colocado, colocaremos la perla en el área de tensión y vamos acomodando el acrílico poco a poco. Vamos a ir bajando el acrílico hacia punta y vamos a estar acomodándolo para un largo de uña del número 4. Checamos nuestros laterales para darle los límites correctos y listo. Pasamos a la tercera punta que veremos que es la punta almendra. Aquí, al colocar la forma escultural, lo vamos a hacer cerrando más la punta de la forma para que nos quede un tipo de pico, pero es donde nos basamos para poner lo que es la punta de la almendra. Vamos a colocar nuestra perla en los puntos de tensión, ajustamos nuestros laterales presionando el acrílico hacia punta para bajarlo. No olvides marcar los laterales de una forma recta y con una leve pancita, como la tienen normalmente las semillas de almendra. Y esto lo realizamos en los laterales, en los dos, ya que nos quede la punta en B, vamos a estar aplanándolo de lado a lado. Damos forma a la punta que no quede puntiaguda, sino un poco redondeada. Estaremos colocando nuestra segunda perla y al colocarla bajamos el acrílico hacia punta
para que posteriormente aplanemos todo nuestro acrílico llevándolo hacia los laterales, quedando la uña más ancha del centro que de los laterales. Vamos con la cuarta punta, que será la estileto. Ya que colocamos nuestra forma, a la hora de cerrarla, si vamos a tener un tamaño del número 4, vamos a empezar a cerrar la forma en el número 5, dándole una punta. De esta manera nos queda la parte afilada, quedando nuestra forma en pico, porque si dejamos la forma escultural completamente cerrada y no desde el número 5, quedará una curva en la punta de la uña. Vamos a aplicar la primera perla comprimiendo el acrílico perfectamente y lo vamos a ir bajando hacia punta, dejando y marcando la punta de la uña, acomodando poco a poco lo que es el acrílico en los laterales. Ya que bajamos muy bien todo lo que es el acrílico, vamos a empezar a hacer la punta en V para que nos empiece a quedar un pico y empecemos a afilar lo que es la punta, y de esta manera nos empieza a quedar una punta estileto. Y ahora vamos a colocar la segunda perla en lo que es el área de cutícula. La vamos a ir aplanando y poco a poco la vamos llevando hacia punta. Recuerda, el ápice debe de quedar más ancho, así que no vayamos haciéndolo sin control, sino aplanando hacia abajo. Tampoco lo vamos a barrer todavía hasta que baje toda y solamente la punta de la perla la vamos a barrer para alisarla. Ya teniendo nuestras puntas, vamos a comenzar a limar, pero gracias a lo que hicimos y dimos forma a cada una de las puntas, el limado será mucho más rápido. Si tú construyes las uñas sin punta y solo las construyes cuadradas, podrás darle la forma con el limado posteriormente, pero la verdad tendrás que limar mucho y eso hará que tardes mucho y será muy desgastante y te llevará mucho tiempo. Así que lo mejor es trabajar la uña ya con la punta formada y posteriormente solo le daremos detalles al limar. Este es un resumen y una guía general para crear uñas esculturales con diversas puntas. Sin embargo, la creatividad y la atención a los detalles son clave para lograr resultados impresionantes. Así que si te gustó este video, dale like y suscríbete y nos vemos en la próxima clase. Así que si te gustó este video, comenta y comparte. Gracias por acompañarme en este video. Les deseo a todos un futuro lleno de hermosas uñas y momentos creativos. Hasta pronto y que sus uñas siempre brillen.